Bien, entonces vamos a iniciar el día de hoy. Le daba gracias al Señor, como les digo, porque no somos indispensables. La iglesia, la obra del Señor sigue, estemos o no estemos. Pero qué lindo poder estar, ¿verdad? Es hermoso ser parte de esta familia del Señor. Cuando Jesús entra en la vida de una persona, sana muchos asuntos especiales. Uno de ellos es la orfandad. Usted me puede decir, bueno, pero yo tengo mi padre y mi madre, yo no soy huérfano. O de pronto sí, tengo parte, estuve solo con mi papá o con mi mamá, pero no me siento huérfano. Pero es una orfandad en el espíritu. Durante toda la vida que usted no tuvo a Cristo en su vida, usted fue huérfano en el espíritu. Cuando el Señor toma su vida, usted pasa a ser hijo de Dios. De hecho, en Juan nos dice que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El primer paso es recibir a Cristo. Pero luego hay otras cosas que hay que hacer para poder disfrutar de una paternidad que solamente se puede entender cuando uno ya acepta que el Padre, que Dios es nuestro Padre. Eso no se puede explicar con palabras. Yo te puedo decir, es que ser hijo de Dios es tan especial. Para mí ha sido llenado mi corazón, para mí, pero yo lo puedo vivir de una manera muy distinta a la que la vas a vivir tú. Solamente cuando abras tu corazón para el entendimiento de lo que significa ser hijo de Dios, lo vas a entender, y te voy a contar algo. Tampoco lo vas a poder explicar. ¿Sí? Pero hoy he puesto estas palabras al inicio de esta enseñanza porque vamos a tratar un tema fuerte. Pero diga ahí en su corazón, yo le pido que usted abra su mente, su corazón, porque definitivamente si borramos esta enseñanza de lo que significa ser cristiano, hemos perdido el rumbo. Esta enseñanza del día de hoy es como el timón del barco. Pequeño, pero que mueve todo o destruye todo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando vemos la historia del Titanic? Todos han visto la película del Titanic, ¿cierto? Quien no se ha visto la película del Titanic, no sé por qué, pero bueno, o por lo menos sabe la historia, ¿sí? Un día de estos hicimos una pelea en casa. No pelea, sino una apuesta. Bueno, le vamos a decir, aunque no es apuesta porque no ganamos dinero, sino por el gusto de salirse con la de uno. Mi esposo decía que es mejor Pearl Harbor. Yo, no, Titanic. Que Pearl Harbor es más histórica, más épica, que es la valentía. Yo, no, Titanic es más romántica, es más, etcétera. Y pusimos ahí en el chat una votación dentro de nuestra familia. ¿Y qué creen que pasó? Los hombres votaron por Pearl Harbor y las mujeres por Titanic. No fue coincidencia, pero así fue. Entonces, el Titanic era un barco muy grande. Era espectacular en su tiempo, tecnológico como ningún otro. Y tenía un pequeño timón que cuando no pudieron darle más la vuelta, hasta ahí llegó la capacidad de evadir lo que venía contra él. Y si bien es cierto, fue un golpe pequeño, pero que destruyó todo un barco. Y bueno, usted ya sabe la historia, Rose y ¿cómo era el otro nombre? Y Jack, Rose y Jack y todo. Bueno, eso es fantasía, pero nos hace entender lo que hoy quiero comentarles. Vamos a poner en la pantalla, por favor, Mateo, capítulo 16, y usted apúntelo para que lo lea en casa. El Padre bueno nos ha dado una instrucción a mi esposo y a mí. No les digo que salió una voz desde el cielo que nos dijo, esto es lo que van a predicar. A nosotros el Señor nos habla de algunas maneras, oramos, le preguntamos, y cuando los dos nos reunimos para decirle de qué vamos a tratar en la iglesia, pone algo que es una coincidencia, no un acuerdo, y decimos, sí, por ahí vamos. Nos ha dado el Señor una palabra para el año. Siempre le pide el pastor una directriz para el año. Y usted no sé si se acuerde, porque usted debería saberlo. Si usted es parte de esta iglesia, tiene que saberlo. ¿Se acuerda cuál es la directriz de este año? Que la tierra prometida, o sea, este año lo que el Señor nos va a hacer vivir, no es lo mismo de lo anterior, no es lo mismo que Egipto. Tenemos que estar con una mente, corazón, actitud y vida
apropiados para lo que el Señor trae este año. No es como vivimos antes, es algo nuevo, ¿ok? Entonces, cuando nos reunimos a preparar la palabra para todo el año, que por cierto el Señor nos da la bendición para todo el año, nos ha dado el Señor el hablar específicamente del Evangelio. Porque ya sabemos, toda la palabra de Dios es inspirada, toda nos es útil para consolar, exhortar y edificar, pero es más importante que todo lo da la palabra. Lo más destacado son las palabras que salen directamente de la boca de Dios, ¿sí? En este punto, las palabras de Jesús son como para mí particularmente, las más relevantes. Cuando hay alguna duda que si el apóstol Pablo dijo esto, o el apóstol Juan dice lo otro, o el apóstol Pedro escribe esto, siempre vamos a lo que dijo Jesús. Y ahí se explica, como el pastor nos enseña, la Biblia se explica con la Biblia. Entonces, así vamos llegando a lo más importante, que es lo que Jesús nos vino a enseñar. Si Él se tomó el trabajo de venir del cielo, despojarse de su gloria y venir a la tierra a darnos una enseñanza, y dedicó el corto tiempo que tenía, 3 años, para darnos una enseñanza, ¿no será que es la más importante? ¿No será que escogió muy bien sus palabras? Tranquilos, toda la iglesia se estresa, pero tiene un papá que está ahí como buen papá, si es necesario para lanzarse al estrellato por ella. Así que nadie más. Sí, gracias por cuidarla. Está en ese momentito de inquietud. La bendecimos en el nombre de Jesús. Y como ya veo, va a ser adoradora, entonces bendito sea el Señor. Entonces, la palabra que vamos a tener hoy, no desde el 1, mi preciosa, el 24. Mateo 16, 24. Gracias. Cuando estemos ya con el 24, bien, dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y ahí vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cuánto vale tu alma? Si le pudiéramos poner en valores monetarios, ¿cuánto vale tu alma? Bueno, por si usted no sabe, el ser humano tiene 3 partes, 3 cosas que son en una sola unidad: espíritu, alma y cuerpo. Pero vamos a hablar del cuerpo. Es fácil, usted ya ve ese cuerpazo latino que usted tiene cada día, se ve al espejo, ese es su cuerpo. Lo que funciona como por dentro, por fuera, fisiología, anatomía, morfología, psicología, todas las guías, todas, eso es su cuerpo. Bueno, que la psicología es más bien su alma, ¿sí? La parte inmaterial, que sabemos que la tenemos, no la podemos ver, pero eso es su espíritu y su alma. La palabra del Señor viene y dice, hace una separación entre el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita ser regido, necesita vivir en el espíritu y no guiado por el alma. El alma es importante. De hecho, es tan importante que Jesús vino para que su alma sea salvada. El cuerpo se vuelve al polvo, dice la palabra. Cuando usted muera, ese cuerpo hermoso que tiene, esos rizos dorados que el Señor le ha dado, ese cabello negro azabache que el Señor le ha puesto, esa piel morena, esa piel bronceada por el sol, o esa blanca que parece porcelana, esa va a ir a la tierra. Esa figura espectacular que usted tiene se va al polvo. También la que tiene guatitas también va al polvo. Todo va al polvo, vuelve al polvo, ¿ya? Y lo cuidamos, obvio, porque es el templo del Espíritu Santo. No le digo con eso que descuídese nomás, que igual va al polvo. No, usted lo cuida y tiene un valor muy importante. Pero la parte inmaterial, lo que usted no ve, usted lo tiene que cuidar. También hay que cuidarlo. Y una de las 2 partes de su parte inmaterial, que es del espíritu, es la que debería regir su vida. Pero si usted se rige por el alma, o sea, por las sensaciones, entonces ahí estamos
con un conflicto que tiene que ser resuelto. Cuando el Señor Jesucristo vino para que esa alma suya tenga una salvación. O sea que el alma se puede salvar o se puede perder. Por eso el Señor aquí nos dice que de qué sirve, no nos pasamos el 25, en el 24 todavía. No, el 26, perdón. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le va a servir al hombre ganar el mundo? ¿Qué nomás tiene el mundo? Deleites, riqueza, comodidad, placer. Comer es delicioso. Imagínese usted comer un hornadito. ¿Qué más le puede gustar? Una fritadita, unas papas con cuero, un pescadito frito. O sea, todo eso es deleite. Irse a la playa y recibir el sol, el mar, el río, es deleite y no está mal. No le digo a usted que se va a privar de todo eso. Pero sí le voy a decir que si usted por causa del deleite pierde su alma, es un error gravísimo. Es un error gravísimo. Es más o menos como la historia de las habichuelas. ¿Se acuerdan que le mandó la mamá al niño a conseguir medicina para el hermano o al revés? O se fue a buscar una cosa y cuando regresó viene contento con los frijoles y le dice, es que son mágicos y nos van a dar la subida, etcétera, etcétera. Y obviamente cambió frijoles por la medicina necesaria. Es absurdo, pero el ser humano hace eso bastante seguido. Por causa de los deleites pierde su alma, ¿sí? Entonces el Señor nos dice que la forma maravillosa para ganar la vida, para ganar su vida, o sea, ¿qué quiere decir? Para que Cristo sea el Señor de su vida, para que Cristo tome el control de su corazón, hay que perder la vida. Pastora, usted me está diciendo que me suicide. No le estoy diciendo eso. No le estoy diciendo que usted va a ir a entregar su vida voluntariamente y va a hacerlo de una manera imprudente. Usted tiene que entregar su vida voluntariamente para que el dueño de su vida decida cómo va a suceder. ¿Sí? Y cuando se refiere a perder la vida, no se refiere a morir en lo físico. Se refiere a morir a mis propios deseos. Entonces esta predicación es poco popular. ¿Por qué? Porque el ser humano, y dígame, yo le pido a usted que sea sincero en su corazón, usted vino aquí porque necesita ser consolado, ¿verdad? Necesita sanidad en su cuerpo, por supuesto, necesita provisión. Y yo le puedo tener a usted predicándole todos los domingos y el pastor Mauri podríamos ponernos de acuerdo y decir, bueno, ¿cómo hacemos para que la iglesia se llene de gente? Ya, pues hablemos de un evangelio que es muy famoso en este tiempo, el evangelio de la prosperidad. Entonces vamos a hablar del evangelio de la prosperidad. Ya, Mauricito, pongámonos, este día les hablamos de cómo multiplicar las riquezas. Y les decimos que hay que hacer esto, este otro. Y les aseguro que en 2 o 3 domingos tenemos la iglesia llena. Porque el ser humano necesita recursos. ¿Qué pasaría si hiciéramos eso? Hay otro tipo de predicación, otro evangelio que hoy es muy común en las iglesias, que es el evangelio de mi propia complacencia. Entonces podemos predicarles a ustedes y decirles, bueno, vamos a llenar la iglesia. Ven que todas tus dolencias van a ser sanadas. Nunca más vas a tener tristeza. Nunca más vas a tener dolor. Y todos tus problemas se van a solucionar. Ven y trae una ofrenda y verás cómo te soluciona toda la vida. Además tendríamos muchos más recursos para la iglesia. Pero dígame, ¿qué pasaría si hacemos eso? Estaríamos mintiéndoles y engañándoles. Y podríamos llenar la iglesia, pero yo no quiero llegar a la presencia del Señor y que el Señor me diga, te di los oídos de un grupo de gente, te encargué las vidas de un grupo de gente y les mentiste y les engañaste. Y que me diga el Señor, no te conozco. Ay, caramba. Ay, caramba. Pero el Señor nos ha dado esta palabra. Yo me hago una pregunta. Si Jesús fuese el que estuviera predicando en este día y diría esto,
le pasaría en esta época lo mismo que le pasó en la época anterior. Se hubieran ido y dirían, ay, dura palabra es esta. ¿Quién la podrá soportar? Y se quedarían los discípulos solamente los 12. Así le pasó al Señor Jesús. Así que el Señor Jesús, como predicador de este tiempo, nadie le escucharía. Muy poca gente le escucharía. Nosotros sí, ¿verdad? Usted sí le escucharía porque por algo está aquí. Amén. Entonces iría a la mayoría de la gente y le diría luego al Señor Jesús, el Señor Jesús no fue, ay, qué pena, se fue a la gente. Pedrito, Juanito, anda a llamarles para que no falten el próximo domingo. Diles que vengan, porque les necesitamos aquí para que haya un montón de gente. El Señor Jesús les dijo, ustedes también se van. ¿También quieren irse? Porque el Señor Jesús no nos vino a salvar el alma con engaños. Nos vino a salvar nuestra preciosa alma con la verdad. ¿Y la verdad? ¿Duele o no duele? Cuando usted se mira al espejo, no, se manda la foto con el filtro del celular y tiene así el rostro bien finito y nada de papada. Y como toma desde acá arriba, se ve súper bien. Y cuando se levanta en la mañana y se ve al espejo, esa es la verdad. Esa es la verdad. Cuando se pone la faja y queda pero una figurita de esas espectaculares y llega a la casa y soltó todo lo que pudo y aleluya, libertad. Esa es la verdad. Y así su alma también puede estar engañada. Y su alma puede decir, estoy espectacular. La vida me está yendo súper bien. Soy un as para los negocios y a mí me deberían dar honores. Porque ¿qué más hombre quería mi mujer? Y resulta que si se ve al espejo, ¿sabe cuál es el espejo del alma? La palabra de Dios. Y cuando se ve al espejo del alma, definitivamente se va a encontrar con la verdad. Y el Señor Jesús nos da esta palabra. Y yo hago una pregunta. ¿Estás dispuesto hoy a entregar tu vida totalmente para que Jesús haga con ella lo que a Él le parezca? ¿O vienes para que el Señor te resuelva un problema y para que te dé lo que tú te mereces en tu imaginación? Pero yo te voy a decir lo que el hombre se merece sin Cristo. Se merece la condenación eterna. Porque no hay ser humano que sea tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno como para que se vaya al cielo. Pero también te doy otra noticia. No hay ser humano que sea tan malo, tan malo, tan malo para que se vaya al infierno. Ahí, ¿cómo es eso? Entonces nos quedamos en el medio. No, señores. Lo único que sabemos es que el ser humano por sí solo no puede hacer nada, ni salvarse, ni condenarse. Por eso el Señor nos dice que tenemos que hacer un intercambio de vida. Y cuando se refiere a intercambio de vida, no es una oración en la que le decimos, Señor Jesús, yo te necesito. Sí es importante la oración, sí es importante las palabras de entrega. Pero no se trata solamente de una oración. Señor, yo te entrego mi vida. Hace años atrás había los de mi época, ¿se acuerdan de las comiquitas del Don Gato? Los jóvenes no tienen ni idea de lo que les estoy hablando. Ya les voy a explicar. El Don Gato, ¿alguien vio el Don Gato? Yo veía el Don Gato. Y el Don Gato era un pícaro que tenía una moneda amarrada a una piola, ¿no? Un hilo. Y le daba la moneda y extienda su mano. Y cuando ponía la moneda ahí, el rato que cerraba la mano, jalaba la piola. Y regresaba a su mano la moneda. Pero según él ya pagó. Así hacemos muchas veces con el Señor. Señor, estoy en este problema, tengo una crisis grande, estoy enfermo, estoy endeudado, me van a quitar la casa, ya no tengo para el arriendo. Señor, necesito. Y el Señor te dice, entrégame, hijo mío, tu corazón. Y nosotros le decimos, Señor, aquí está mi corazón, te lo entrego. Y el rato que las cosas se ponen bien, jalamos la piola, ¡pah! Y vuelvo a hacer de mi vida lo que a mí me parece.
El Señor dice que tu alma tiene un precio, que tu alma es valiosa y que tu alma no la puedes salvar ni condenar tú mismo. Así que por esa razón te pone una característica. Y yo a mi parecer, este es el centro del evangelio. Este es el punto angular de todo lo que todo cristiano debe tener. Y se llama la cruz. La cruz no es sencillo. La cruz no es algo fácil de entender. La cruz tiene tantas implicaciones espirituales que tendríamos la vida entera que dedicarnos a estudiarla. Pero hoy les quiero dar lo básico, lo elemental. La cruz para el tiempo del Señor Jesucristo era un elemento de muerte, como para nosotros la inyección letal hoy en día, como para nosotros la silla eléctrica. Era un elemento de tortura y un elemento espiritualmente de maldición. En el Antiguo Testamento, cuando Dios dio la ley a los hombres, les dijo: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Así que cuando usted tiene colgada la crucecita aquí en el pecho, porque es linda, de oro, detallada, usted está colgando, es como si tuviera un colgante de la silla eléctrica o de una inyección letal. Así tiene, así es en esa similitud. Pero el Señor Jesucristo, siendo el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el dueño de todo, el santo, el digno, el príncipe de paz, sobre quien estaban sujetas todos los principados, potestades, absolutamente todo, tomó la decisión de ser colgado en un madero. En pocas palabras, una contradicción tan absurda, tan ilógica, tan grosera, perdónenme en la palabra. Dios maldito. ¿Usted puede entender eso? ¿El hombre puede entender eso? Dios, el bendito y el santo, maldito. Eso es lo que hizo Jesús. ¿Sabe para qué lo hizo? Para que usted no sea maldito. El hombre, por causa del pecado, llega a ser maldito. Maldito porque el ser humano no puede resistir en su cuerpo el pecado y estar bendito y ser sano y ser limpio. No se puede. El pecado destruye al hombre. Y por cuanto el pecado destruye al hombre, el Señor puso un precio al alma de los hombres. Y ese precio no lo puede pagar nadie sino solamente Jesucristo. Entonces la cruz es ese elemento que a los seres humanos les tuvo en el tiempo antiguo y a nosotros confundidos. Hay una confusión en lo que la cruz representa. Entonces cuando el Señor Jesús nos dice a nosotros que tomemos nuestra cruz y le sigamos, nos quedamos así como: Señor, ¿quieres que agarre una inyección letal, le meta en la cartera y la lleve a todo lado para seguirte? ¿Quieres, Señor, que yo muera? O como en un tiempo, yo me acuerdo cuando yo era niña, las monjitas decían que hay que tomar la cruz y seguirle, y les decían a las mujeres casadas: si su matrimonio es la cruz, vaya con esa cruz y vaya con el Señor. Entonces el marido era la cruz que tenían que cargar. Y un hijo que era rebelde, esa es su cruz, cargue la cruz y siga. No se trata de eso. Tenemos que entender qué implica la cruz. La cruz implica que el Señor Jesús llegó siendo hombre. Fue crucificado, muerto y luego resucitó. Porque la cruz lleva dentro de sí la muerte, pero también la resurrección. Por eso el Señor Jesús nos dice en su palabra que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces quiere decir que para que todo sea hecho nuevo, ¿qué tiene que pasar con lo anterior? Tiene que morir. Y pues como el Señor sabe lo que somos, no nos va a hacer morir de la noche a la mañana. No es que usted se fue, hoy aceptó a Cristo en su corazón, se acostó a dormir y amaneció ya totalmente renovado. Tiene que haber un proceso. Jesucristo pasó para llegar a la cruz, tuvo que caminar el camino del Calvario. Si han escuchado ustedes, yo recuerdo hasta en la educación católica que yo les digo, les agradezco mucho
Ahí yo nunca en mi corazón hablo mal de la Iglesia Católica, porque siempre recuerdo que ellas me enseñaron las bases de mi fe. Yo recuerdo el día en que le conocí que necesitaba de Jesucristo, estando en un retiro con las monjitas de los Sagrados Corazones de mi escuela. Cuando la monjita hablaba de Cristo y decía, las niñas le aman al Señor, toditas sí, le amamos al Señor. A ver, dígale a Jesús, que te amamos Jesús, te amamos Señor. Y yo dentro de mí decía, yo no le amo. Y ahí empecé a llorar dentro de mí, decía, yo no te amo, Dios. ¿Cómo es que mis amigas te aman y yo no te amo? ¿Cómo es eso? Y empecé a pedirle, Señor, enséñame a amarte. Y puedo decirles que el Señor respondió a esa oración. No ese día. Al otro día seguí siendo la niña inquieta y traviesa y ni siquiera me acordaba que Dios existía. Solo cuando nos ponía las monjitas, nos hacían confesar una vez al mes. Bendito el Señor por eso. Una vez al mes acordarme todo lo que hice. Y me acerqué al Señor a través de ese conocimiento hermoso. Y ahí el Vía Crucis, ¿se acuerdan de los que alguna vez estuvimos en la Iglesia Católica? El Vía Crucis, que el Señor se cayó. Cada paso del Señor Jesucristo tiene un sentido y un significado para nosotros. Y si el Rey de Reyes tuvo que pasar por Getsemaní, si el Rey de Reyes tuvo que pasar, llorar antes de su crucifixión, si el Señor Jesús tuvo que lastimarse las rodillas, si el Señor Jesús tuvo que cargar un peso por amor a nosotros, ¿por qué hemos de ser nosotros tan simples para querer que yo levante las manos y mañana tenga todas las bendiciones? Si Él lo dio todo, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué si Él se negó a todo, por qué nosotros no nos hemos de negar a la gula, a nuestros pecados, a nuestros delitos? Y no me diga que no se puede, porque sí se puede. Porque dentro de ti tú sabes lo que estás haciendo mal y no necesitas que nadie te señale. Simplemente tienes que decirle al Señor, ayúdame, porque yo quiero entregarte mi vida. Y ahí es donde conversaba con Jessie y ella me llamaba la atención, me decía, ¿por qué no dices esto en la iglesia? ¿Por qué no enseñas esto? Le digo, porque no sé, porque era para ella y para mí. Pero te voy a explicar lo que le dije a Jessie. ¿Cómo entiendo yo lo que el Señor ha hecho conmigo y cómo puede hacerlo contigo y lo va a hacer? Yo le decía que Dios es tan santo, tan poderoso, tan perfecto, tan impresionante, que si se acerca a un ser humano es como acercar el fuego intenso a un hielo. Tú eres ese hielito que te vas a derretir con tanta intensidad del fuego de Dios, de su santidad, de su perfección, porque eres todo lo contrario al Rey. Nosotros somos infinitamente pecadores. Ay, no, pero es que, pastora, yo no robo, yo no mato, yo no digo malas palabras, yo soy un niño bueno, una niña buena, me porto bien. Ninguna de tus acciones se compara, las buenas acciones se comparan a la grandeza de la santidad de Dios. Dice el Señor en su palabra que todas nuestras acciones, por más lindas y buenas que sean, son como trapo de inmundicia comparada con la santidad de Dios. No porque el Señor no las valore, las valora, pero para poder entender que si tú eres súper buena gente, un filántropo y que das mucho dinero a los pobres, eso es un trapo de inmundicia comparado con la bondad de Dios. Eres una buena esposa, bendito sea el Señor por ti, por tu familia, gloria al Padre por eso, pero eso es un trapo de inmundicia comparado con la bondad de Dios. Entonces, ese fuego tan intenso, esa presencia tan impresionante, por causa del pecado del hombre, lo que nos haría es destruirnos ante Él. Pero viene nuestro Señor Jesús y se pone en medio entre ese fuego, esa santidad impresionante. Por eso es importante que Dios, Jesús, sea verdadero Dios y verdadero hombre. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. No hay otra manera, no es tu bondad, no es tus buenas intenciones, no es lo que tú crees que eres bueno. Es Él y solamente Él. Entonces Él se pone en medio, y yo le decía a mi Jessie, que es como poner una barrera que nos permite disfrutar de esa presencia, de esa santidad, sin destruirnos.
Y que a medida que buscas esa presencia y esa influencia del Rey, Él y tú se hacen uno solo. Y ahí viene la maravillosa expresión que el Señor nos da. La zarza ardiente, cuando Moisés estaba buscando al Señor, cuando Dios le llamó, le hizo ver una zarza ardiente. La zarza es un arbusto con hojas que se pueden quemar fácilmente. Pero cuando el fuego del Señor le tocaba a la zarza, no se consumía, no se destruyó la zarza. La zarza y el fuego se volvieron uno. Y eso es lo que el Señor hace. Lo único que tú tienes que hacer es acercarte a Él para que Él te abrace con su santidad y te transforme en uno con Él. ¿Bien? Ahora, hasta ahí suena muy bonito, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Me acerco al Señor, pero te tengo que advertir que en este proceso viene lo principal del Evangelio, la cruz. La cruz significa que el Señor no te ofrece un camino fácil. El Señor nunca Jesús le ofreció a ningún ser humano un camino fácil. Les doy el ejemplo. El hombre rico, bueno, dice en el título, dice joven rico. Bueno, vamos a decir que sí, no, porque tenía como por ahí unos 40 años del joven. Somos jóvenes, amén. Gloria a Dios, aleluya. Era un hombre rico, tenía muchos recursos. Y se acercó, yo me imagino, si viniera un hombre así acá a la iglesia y le dice a mi esposo, pastor, yo quiero ser cristiano, mi fortuna alcanza, ¿cuánto le ponemos marido? Unos cuantos milloncitos de dólares, ¿sí? Y además de santo el hombre, dice, he cumplido la ley desde mi juventud. ¡Wow! El hombre era un hombre de una sola mujer, no había mirado ni de reojo una minifalda. Ese tipo no le había fallado al SRI jamás. No le había mentido a la mujer en su vida. No había fallado en nada desde su juventud. O sea, ese guagua era el ideal. Y viene y dice, y además quiero diezmar, porque yo sé que hay que diezmar, ofrendar. Ay, nosotros, aleluya, gloria a Dios, bienvenido, te ponemos en la mesa directiva. Y los hermanos también, aleluya, me hago amiga del hermanito, bendito sea el Señor. ¿Y qué hizo Jesús con él? Le dijo, en verdad, o sea, mire, lo que estaba diciendo el hombre, eso más era verdad. Y Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes y sigue. ¿Jesús nos pone fácil? No, Señor. Jesús no nos va a poner fácil el camino. Entonces no hay que ser millonario, no hay que tener riquezas. No, aquí el punto era este. Porque otro se acercó y le dijo, Señor, yo te quiero seguir. Y Jesús le dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar su cabeza. O sea, en otras palabras, si vienes a buscarme y a seguirme porque yo te voy a dar de comer, de vestir, te voy a dar donde vivir, olvídate. Si quieres seguirme, vienes bajo mis términos, no los tuyos. Al hombre rico le dijo, porque sabía que dentro de él había amor al dinero. En cambio el otro no tenía nada, entonces yo me voy contigo, Señor, no tengo nada que perder. No, espérate, que yo no te voy a dar lo que tú vienes a buscar. Ay, hermanos, yo sé que ustedes están diciendo, o sea que la sanidad que necesito no me la va a dar el Señor. Si es que tu Dios es esa sanidad, no te la va a dar. Si es que vienes a buscarle por esa sanidad, no te la va a dar. ¿Sabes lo que hace el Señor cuando usa la enfermedad? Porque Dios es soberano y Él ocupa lo que sea necesario para que su propósito se cumpla. No va a sanar el Señor si es que necesita de esa enfermedad para volverte en el camino que Él necesita que cumplas. ¿O no, Sofía? Perdóname que te diga. Como es mi hermana y la quiero, y sé que puedo decirlo, le digo porque ella no se cansa de testificar lo que Dios hizo en su vida. Antes del cáncer, mi querida hermana, ¿en dónde andabas?
Después del cáncer, heme aquí, envíame a mí. Le sanó. Pero mientras ella tenía que aprender, mientras ella tenía que entender, mientras ella tenía que morir. Porque yo sé que en ese proceso ella le dijo, sí, Señor, donde quieras, como quieras, cuando quieras, yo renuncio a ser así, ya no voy a estar en esto, ya no te voy a dar la espalda, Señor, hoy decido morir. Tomó la cruz, no la cruz del cáncer, la cruz del morir a sus propios deseos. Cuando el Señor toma algo para transformarte, no te lo va a quitar hasta que te haya transformado. Y ahí tienes dos cosas. O rechazas la cruz y dices, no, esto está muy difícil para mí. Yo vine a Cristo porque quería que se resuelva mi matrimonio. Yo vine a Cristo porque quería una vida nueva. Yo vine a Cristo porque quiero que apruebe mi relación, que sé que no está bien y que me la apruebe. Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, y porque Dios es bueno, y porque para mí hay libertad en Cristo. Y como el Señor no te la va a dar como tú quieres, sino como la necesitas, entonces tomas la decisión y dices, me voy, porque esto no me sirvió. Porque ya probé el yoga, ya probé la gnosis, ya probé, o sea, como que Cristo fuera una opción más. Como que Cristo fuera una opción más. Discúlpame. Lamentablemente hemos visto muchas ilustraciones como esta. Pobre Jesucito afuera de la casa, golpeando la puerta a ver si le abren. Pobre Jesucito. Yo rogándote que le abras la puerta, por favor. Es el Rey de Reyes y Señor de señores. Si Él tiene que golpear tu puerta más de una vez, por Dios, clávate de rodillas y pídele perdón. Si Él tiene que golpear la puerta de tu corazón endurecido, pídele al Señor perdón y dile, Señor, ayúdame. Ponte en su presencia para que su santidad te transforme. Yo sé que no es fácil. Yo sé que cuesta, que duele. Yo sé que hay que llorar y uno no quiere llorar. Estamos en una sociedad que el hombre, el ser humano, trata de tener placer por encima de todo. Dígame si todo lo que usted compra no está diseñado para tener placer, excepto la comida y la bebida. La bebida no me refiero a la bebida, al agüita, al juguito, a lo que le hace falta. Dígame si no se compra un par de zapatos que sean, ¿qué? Cómodos. ¿Por qué se compra un carro? Para no tener que andar en bus, porque el bus es incómodo. No se compra unos lindos lentes para avanzar a ver, porque es mejor poder ver. No les estoy diciendo nada fuera de lo normal, pero de ahí nos vamos a los excesos. Dígame usted, ¿por qué se compra una linda cama? Porque no es cómodo dormir en el suelo. El ser humano busca siempre comodidad. Y luego sube las escalas y busca placer. Dígame si la búsqueda de placer del hombre no le ha llevado a ser el ser más destructivo en el planeta. ¿Por qué sube la delincuencia? Porque quieren más placer. Y cuando hay placer en el hombre, pasa algo en su organismo completo que no se sacia. Y ya cuando tiene placer, no se sacia. Quiere más placer. Y entonces esa carrera es sin límites. No va a parar nunca. Porque cuando el hombre no tiene contentamiento, siempre va a buscar más placer. Y cuando el hombre busca más placer, siempre va a evitar el dolor. Siempre hay eso, ¿no? Placer y dolor. Pero Dios nos diseñó de una forma maravillosa.
Dios nos diseñó de una forma espectacular. Dentro de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, en nuestra química cerebral, sucede que cuando más placer tenemos, el cuerpo trata de equilibrar. Debe haber una balanza, placer y dolor. Cuando más placer el hombre necesita o se suministra, el cuerpo va a jalar hacia el dolor. Y el cuerpo por sí solo va a procurar que se equilibre y va a dar más dolor porque hay demasiado placer. Por esa razón, cuando un hombre o un ser humano se sacia tanto de algo placentero, después se siente vacío. Y no se llena. Y no se sacia. Y la mente le engaña porque el cerebro también está preparado para pedir más placer. Nuestro cerebro sabe lo que le calma. Por eso es que cuando a un niño le damos el rompecabezas, tiene una capacidad de placer, se le gusta, pero le ponemos el PlayStation, ¿qué pasó? Aquí tiene mucho más placer. Se olvidó del rompecabezas y se fascinó con el PlayStation. Luego le dices, armemos rompecabezas y dice, no, qué aburrido. ¿Por qué? Porque el cerebro procura lo que le complace. Entonces va al PlayStation. Luego de jugar tantas horas en el PlayStation, está de un genio que no le aguanta nadie. ¿Por qué? Porque su cerebro jala de nuevo para el dolor. Y así como ese ejemplo, cualquier cosa que a ti te dé placer. ¿Ya? Entonces nuestro Señor Jesús también nos enseña que cuando viene el dolor, hay dolor, el cerebro humano empieza a producir placer. No les estoy hablando de sadismo, por si acaso, no. Y le pongo un ejemplo. ¿Alguna vez usted se ha bañado en agua fría? ¿Qué tal se siente meterse en el agua fría al inicio? Y si es que usted no grita. ¿Se acuerdan? Un tiempo se nos dañó el calefón en la casa. Fue cuando más ahorramos agua. Porque los baños no duraban más de 10 minutos. ¿Qué se siente? Se siente horrible. Pero cuando usted acabó de bañarse en agua fría, ¿qué le pasa a su cuerpo? Se empieza a sentir un calorcito tan agradable y uno se queda animado todo el día. ¿Sabe lo que hizo su cuerpo? Como tuvo tal dolor al sufrir el agua fría, inmediatamente equilibra y le da el placer duradero. ¿Ya? Esa es una lección rápida para poder entender por qué el Señor nos dice, toma tu cruz y sígueme. Porque si el ser humano sigue llenándose de placer, va a acabar destrozado por el dolor. Pero si el ser humano le entrega su vida, sus deseos, sus anhelos, su carácter de los 1000 demonios, sus argumentos de necedad, sus caprichos y sus deleites al Rey de Reyes y Señor de Señores, todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo va a recibir el placer más grande que se puede imaginar sobre la faz de la tierra. Ahí es donde viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí viene el contentamiento en medio del dolor. Ahí viene la fe que lo soporta, lo cree todo, que lo puede todo. Porque ahí hay además algo espectacular en la parte de la cruz que casi nadie la asocia. Porque aquí viene algo hermoso. El Señor tiene una habilidad, una capacidad espectacular en hacer algo que lo ha hecho de generación en generación y lo va a hacer contigo también. ¿Quieres saber qué? Espere que tomo. El Señor Jesús transformó un elemento de tortura. La cruz era un elemento de tortura. ¿Se imagina lo que era morir ahí? Además de que le flagelaron, le lastimaron su espalda, le pusieron la corona de espinas, le lastimaron, le escupieron, le insultaron y todo lo que le hicieron al colgarle. El dolor de pasar los clavos. ¿Alguna vez se ha pinchado una uña? ¿Un dedo se ha pinchado alguna vez? ¿Se ha roto un hueso alguna vez? ¿Cómo le dolió? Yo me pasé la aguja de la máquina de coser en este dedo. Me atravesó y quedó el hilo. Era una niña que estaba aprendiendo a coser. Y a mi hermana Ana María, ¡ay, auxilio! Porque mi papá me dijo, cuidado, te coses los dedos. Yo, no pasa nada, cosí del dedo.
Y si le decía, me venía encima era de mi papá. Así que mi hermana María, ay, lloraba, gritaba. Yo, cállate, cállate, cállate. Calladito me sacó el hilo de ahí adentro. ¿Cómo me dolió? Gracias a Dios no me rompió el hueso, pero ahí está deforme el dedo por la cosida del dedo. ¿Se imagina pasarle un clavo por aquí? Y por los pies. Y que estaban colgados ahí, el peso del cuerpo asfixiaba. La sangre se iba lentamente. ¿Alguna vez le ha bajado la presión? ¿Cómo se siente? Que se le va la vida. Y cuando estaban ya viéndoles morir, les daban vinagre para que se reanimen. O sea, el objetivo era que sufra. Y luego cuando ya estaban, ya tenían que acabar porque ya era el sabbat, el gran sabbat venía. Le rompían las piernas. ¿Sabe para qué le rompían las piernas? Para que no avance a levantarse y se asfixie más rápido. Se colgaba el cuerpo y se asfixiaba más rápido. Eso sufrió nuestro Señor Jesús. Y esa cruz tenía la sangre de ¿cuántos crucificados detrás? Durante muchos siglos los reyes crucificaron a las personas indeseables. ¿Saben cuál era el castigo de la cruz? Era para los peores, o sea, la escoria de la humanidad tenía que pasar por la cruz. Y el Señor Jesús tomó ese símbolo de muerte y tortura y le transformó en un símbolo de victoria. El Señor toma la escoria de la humanidad y la puede transformar en un símbolo de victoria. Esta semana veía un reel de un joven, me gusta verlo porque rescata personas que están en adicciones. Y hace un reel muy bonito, está una chica muy guapa, bonita, peinadita, maquillada, vestidita bien lindo. Y dice, yo soy un milagro del que nadie habla. Y muestran la imagen de cómo era, cómo la rescataron de las calles. Y esos son los milagros que el Señor hace. De pronto tú no estás en una esquina botado en esas condiciones, sin familia, sin nadie. Pero ¿cómo está tu alma por dentro? ¿Cómo está tu corazón por dentro? De pronto dices, no, yo estoy súper bien. Te doy una noticia, Apocalipsis dice que si tú te sientes súper bien sin Cristo, el Señor te dice, eres un miserable, ciego, desnudo, mejor quiero mostrarte tu realidad. Porque sin Cristo no hay quien esté bien. Sin Cristo no hay quien diga mi vida está resuelta. No, Señor. Sin Cristo estás muerto en tus delitos y pecados. Así que si el Señor es capaz de tomar esa cruz y transformarla en un elemento de bendición y de victoria, va a tomar tu vida y la va a transformar en una situación, un ejemplo de victoria. ¿Sí? Pero aquí el punto es que tenemos que rendirle. No hay corona sin cruz. Hemos visto con mi esposo muchísimas personas que recibieron milagros del Señor, que se les arregló la columna, la cadera, el dedito, el cáncer y no volvieron más. Los milagros son espectaculares, pero no dan salvación a nadie. La salvación da milagros y milagros y milagros y milagros. Yo de aquí puedo preguntar a algunas personas, cuéntame 2 o 3 milagros que te ha hecho el Señor, que has vivido con el Señor Jesucristo. 2 o 3 queda corto. 2 o 3 queda corto. Pero cuando una persona recibe el milagro y no acepta a Cristo, es posiblemente el único que reciba. Los milagros no nos afirman. Los milagros no nos sostienen. Nos sostienen en Cristo, la verdad de Cristo. Yo les soy sincera, cuando preparaba esta palabra, para mí fue duro, una crisis. Dije, Señor Jesucristo, se va a ir media iglesia. Y pensaba decirles al inicio, buenos días, bienvenidos. ¿Quién viene por primera vez? Levante la mano. Y cuando alguien levante la mano iba a decir, ¿y quién viene por última vez? Y decía, Señor, yo cumplo con decirles. Tú cumples con darles la verdad en su corazón. Y le decía, gracias, Señor, porque aquí ahora estamos mostrando que a nosotros no nos interesa que la iglesia venga para hacer un negocio. Por lo menos no nuestro negocio, sí el negocio del Señor. Porque si yo le engaño como usted cuando le venden en Temu, perdón, yo
y usted pide una cosa y le viene otra, ¿qué siente? Terrible. ¿Se imagina la decepción si a usted yo le digo, venga Cristo porque Cristo le va a dar el auto último modelo y la iglesia dice, amén, y venga a ver, dígame qué desea en su corazón, hoy le viene porque le viene, y usted dice amén y se va contento, y cuando llega a la presencia del Señor y usted le diga, Señor, aquí estoy con mi auto último modelo, porque capaz que hasta se le da. Y cuando llegue con el auto último modelo y todo bien arreglado como le prometieron, y el Señor le diga, ¿y tú quién eres? De esa decepción, ¿quién le salva? Así que yo le vengo a traer la cruz. ¿Le va a doler? Sí, le va a doler. ¿Le va a costar? Sí, va a costar. No le estoy hablando de algo que yo no he vivido. Yo no le estoy hablando de algo que yo no haya hecho. Yo sé que muchos de ustedes no saben la historia, no les voy a contar completa, pero sí les voy a decir algo. Existía la posibilidad de que a mi esposo no le vea por los, bueno, desde ¿en qué año fue? Ya no me acuerdo. 2012, no, 2018 creo. Existía la posibilidad de que a mi esposo no lo vuelva a ver por 10 años. ¿Se imagina lo que es eso? Para mí fue muy duro. Y yo lloraba y le decía, Señor, papá, por favor, ¿cómo es posible? Dime tú, Señor. El típico argumento que tenemos, ¿no? Señor, pero si yo estoy en tus caminos. Señor, pero si yo te estoy sirviendo. Pero si mi marido es un hombre de bueno. Señor, pero si todo, Señor. Mis argumentos. Y me hizo saber el Señor por qué yo le estaba sirviendo. Le estaba sirviendo porque quiero un hogar bueno. Le estaba sirviendo porque quería un buen marido. Dios me lo dio, bendito sea el Señor. Le estaba sirviendo por los buenos hijos. Son mis hijos buenos, perfectos no, un montón de errores, pero son buenos. Le estaba sirviendo porque tengo muchas cosas buenas y el Señor me ha dado muchas cosas buenas. Y cuando el Señor me quiso quitar algo que le pertenece a Él, ¿cómo me dolió y cómo le reclamé? Señor. Y cuando entendí, no les digo cómo, porque eso viene del Espíritu. En una de esas madrugadas, porque había pasado varias noches sin poder pegar un ojo, solo llore. Y les veía llorar a mis hijos, peor lloraba yo. Y nos abrazábamos entre los 4 en el corredor de la casa. Cuando me veían llorando, me venían a consolar, llorábamos los 4. Y nadie podía entender el dolor que había en el alma. Pero Dios lo entendía. ¿Saben cuándo cambió la cosa? Una noche que ahí botada en el suelo, sentada, llora, le dije, Señor, Él no es mío, Él es tuyo. Si tú le quieres dejar ahí el tiempo que quieras, dale, Señor. Yo por mí te voy a clamar todos los días que ya venga, que esté conmigo, que esté con sus hijos. ¿No creen que no me atormentaba saber que mi hija tenía 12 años y que iba a volver a ver a su papá a los 22? Horrible. Y yo le decía, Señor, si tú quieres quedarte ahí, dale, Señor, lo que tú quieras hacer, tuyo es. Si Él algo tiene que entender y ser transformado y te es útil ahí, gracias, Señor, ahí se quede. Ese día sentí, yo no les digo, ahorita les digo bonito, ¿no? Ese día yo creo que ni siquiera podía hablar, ni se entendía lo que yo decía, porque se me rasgaba el alma por dentro. Ahí entendí lo que significa morir. Pero ¿qué pasó a la mañana siguiente? Por cierto, era madrugada, me fui a dormir, pude dormir. A la mañana siguiente me levanté en paz, tranquila, y empecé a hacer las cosas y empecé a vivir en paz. Cuando mueres, no pierdes tu vida, la ganas. Cuando mueres para Cristo, no pierdes tu vida, la ganas. Luego del tiempo que pasó unos cuantos días, la noticia que sí viene, que sí puede regresar. Si yo no moría eso, si no permitía el proceso, tal vez se hubieran pasado los 10 años. Yo no lo entendía, porque parecía que para mí no había fin. Pero cuando murió mi corazón delante del Señor, cuando murió mi deseo, mi necesidad,
porque ni siquiera les puedo decir que fue deleite, era la necesidad, o sea, es algo fuerte. Pero hubo una muerte en mi corazón y el Señor hizo lo que tenía que hacer. Hecho lo que tenía que hacer, entendido lo que yo tenía que entender, el Señor dijo, ya está, toma. Cuando conversamos luego con mi esposo, cuando regresó, el proceso de él fue mucho más duro que conmigo, por cierto. Ay, él pasó un proceso. Yo creo que el hombre que se fue no fue el mismo que regresó. Sumamente transformado. Ya las ideas que él tenía, sus sueños, sus proyectos cambiaron totalmente. La actitud de su corazón cambió totalmente. Literalmente Dios necesitaba que él pase por ese proceso para que él muera y él vuelva a ser otra persona. Así que si hoy estás pasando algo duro, tienes dos opciones. ¿Aceptas la cruz como una situación de tortura o la aceptas como una situación de victoria? Está en ti. ¿Estás dispuesto a entregarle todo al Señor? Bendito sea el Señor. Porque qué duro que es cuando decimos, vamos a aceptar, dile al Señor Jesucristo que es tu Señor. Y la gente dice, sí, Señor Jesús, ven a mi corazón. Gracias, Señor. Digo, Señor Jesús, tú eres Dios. Eres Dios. Te mereces lo mejor. Y lo que Él quiere es tu corazón. La cruz necesita una decisión de tu parte. No hay cómo quedarse neutral ante la cruz. No hay manera. O decides por la cruz o estás en contra de la cruz. Y estar en contra de la cruz es definitivamente estar en contra de Cristo. No hay un punto intermedio. No, yo no me meto ni con Dios ni con el diablo. Yo estoy aquí en medio. Pero eso no existe en la realidad. O estás con Él o estás en su contra. Y esa es la condición que el Señor nos dio. Se ha levantado una generación que no conoce al Señor. Se ha levantado una generación que casi nadie le habla de la cruz. Yo vuelvo nuevamente a mis monjitas queridas. Desde chiquititas nos hablaron de Cristo, de que murió en la cruz, nos dieron las películas de ese tiempo, claro, ¿no? Nos daban las películas en la Semana Santa, nos daban todo lo necesario, nos repetían, toda la semana era, va a la confesión, que esto, que este otro. Yo pregunto, hoy en día tus hijos, ¿cuántas películas de Cristo, pero no de las bonitas de dibujitos, han visto seriamente? ¿Han visto la película La Pasión de Cristo que hizo Mel Gibson? ¿No la ha visto? Vaya a verla. Si usted después de eso no sale llorando y pidiéndole al Señor que le perdone, yo ya no sé qué hago con su corazón. Pero no podemos ser indolentes. A nuestros niños, a nuestros pequeños, enseñémosle que la cruz no es algo lindo para que Jesús venga y me dé todas las bendiciones. Es para que me entregue mi vida desde mi tierna edad, desde los chiquititos. Tienen que saber que su alma está en juego, que su alma se va a la condenación eterna o es Cristo y la cruz de Él para que su vida sea transformada. En Jueces 2:10, no le pongas, mija, solamente quiero contarles. Lo terrible de que un pueblo, de que una comunidad, de que una nación, de que un país, de que un grupo de seres humanos se olvide de Dios, es tan grave como lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios les sacó de Egipto, hizo prodigios con ellos, les dijo, hizo el primer pacto con ellos, les dijo, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y dice que Josué se levantó luego en Egipto para salvar a ese pueblo que estaba en hambruna. Fueron a Egipto, comieron, bebieron, estuvieron sustentados a causa de un varón que entendió el propósito de Dios. Por cierto, un varón que nos muestra lo que es morir. José tenía todo, era el hijo preferido de su padre, tenía su mamá, tenía casa, tenía todo. Y fue sacado de ahí con un propósito y tuvo que morir a ser el hijo de papá, tuvo que morir a ser el preferido de la mamá
Tuvo que morir incluso a ser un profeta porque el Señor le había dado el don, le daba la interpretación de sueños. Tuvo que morir a todo. Pasó de la esclavitud a la cárcel. Luego de la cárcel fue puesto olvidado. Y cuando él acabó, murió todo lo que él era, todo lo que había tenido antes. Fue transformado y fue puesto como el segundo de Egipto. Y logró la preservación de su pueblo. Pero dice luego que murió José y se levantó una generación que no conocía a Dios. No conocía a Dios. Y empieza el proceso de decadencia de un pueblo entero. Si usted va a leer el libro de Jueces, se va a dar cuenta cómo cada vez se levantaba un juez por el clamor del pueblo, pero volvían a hacer lo malo delante del Señor. Y cada vez son cosas más terribles. El libro de Jueces es súper fuerte. La última parte cuenta historias horrorosas, que son exactamente como las que vemos en nuestras calles hoy. Eso es el resultado de que un pueblo no busque al Señor. Y ahora como iglesia aquí estamos. Como iglesia tenemos que procurar que este pueblo, que esta nación conozca de Cristo. Conozca de Cristo. ¿Y qué le va a decir usted a la gente que le va a invitar a la iglesia, que le va a hablar de Cristo? Le va a decir, ven para que se te solucionen todos los problemas. Cuando vengan a que se le solucionen los problemas y Dios le ponga más dificultades hasta que cambie su corazón, ¿qué va a hacer? Se va a ir. Usted tiene que llevar una noticia urgente. Cuando los que han viajado en avión, uno se sube y ¿qué le dicen primero cuando se sube al avión? Así con las señas, ¿no? Mientras alguien va hablando en todos los idiomas para que todos entiendan. Si baja esa cosa, usted tiene que ponerse primero antes de ayudar al otro, por aquí esto, por aquí este otro, todo lo necesario para que usted pueda salvar su vida, ¿verdad? Las instrucciones, exacto. Yo le hago una pregunta, ¿cómo se siente cuando se despresuriza el avión y baja la mascarilla? En medio de la turbulencia. ¿Cómo se siente? Uno tratando de mover las manos correctamente para poderse poner esa cosa. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y cuando ya está puesta, ¿qué procura? Que el resto, eso más le dicen, primero póngase usted antes de que le pongan los niños a la persona mayor, ¿verdad? Porque si usted no se salva, no le puede salvar al otro. Muy parecido es lo que el Señor nos dice. Estamos aún así, de que la mascarilla baje. Y ya no va a haber tiempo para que tú te pongas a salvarte a ti y salves a los otros. Tienes que estar listo para poder salvar también a otros. Si esto no te duele el corazón, si tú ves gente que está sin Cristo y no te duele el corazón y digas, yo respeto su opinión, cuando esté en la fila, en el lugar de condenación, ¿valdría algo tu respeto? ¿Valdría de algo tu respeto? No te digo que vayas con la Biblia a decirle, arrepiéntete porque estás de ir al infierno. No te digo eso. Te digo que clames y te pongas de rodillas por dos cosas. Una, primero, que el Señor ponga en tu corazón amor por los perdidos. Que ponga el Señor en tu corazón amor por los que no han aceptado a Cristo. Que ponga el Señor en tu corazón desesperación por aquellos que no le tienen. Y segundo, que te dé la estrategia. Que te dé la estrategia. Que te dé la estrategia. Y tú vas a empezar orando por aquellos que tú sabes que no le conocen. Y vas a empezar orando porque mira, si tú no oras no vas a sentir amor por esa persona. Si tú no oras no vas a recibir la estrategia para esa persona. Ponla en mente y agarra como ahí listo para lanzarle la flecha al corazón. Porque esa alma también vale y tiene un precio. ¿Sabes qué está pasando hoy en día? Así muchísimos gnósticos, coachings, iglesias de la prosperidad, iglesias de todo ese evangelio, raros evangelios que no le dan a la gente firmeza en Cristo. Se multiplican. ¿Saben por qué? Porque no hablamos, porque nos quedamos callados. Porque no hemos valorado la cruz ni para nosotros, ¿cómo vamos a valorar para otros? La cruz se traduce en algo importante. La cruz, Dios la transformó en una expresión de amor. Cuando piensas que tú tenías que estar allí, yo te voy a poner una situación.
¿Qué tal si a tu hija le dicen la vamos a crucificar? No va a pasar. El Señor Jesús es bueno. ¿Qué harías tú para evitar eso? Te aseguro lo que dirías, a mí, no a ella, a mí. Eso hizo Dios por ti. Dios te ve, Nati, como ella. Como tú la miras a ella, sí te ve Dios. Y Él dijo, Nati va a ser crucificada, ese era nuestro castigo. Nati va a ser crucificada, dijo no. Jesús dijo no. Nati no. Yo. Cuando oyes que esta es una historia para otros, no es lo mismo que cuando la oyes que es para ti. Ponle tu nombre. Tú tenías que ser crucificado. A ti tenían que romperte los huesos de las muñecas para que se abran, para que se clave el clavo. Tú tenías que ser latigado. ¿Por qué si soy buena persona? ¿Cuántas mentiras has dicho? Ya, ¿cuántas mentiras has dicho? ¿Cuántas veces has traicionado? ¿Cuántas veces te has enojado y en tus enojos has golpeado a seres tan chiquitos como ella? ¿Cuántas veces a tus amigos les diste la espalda? Te hiciste de la vista gorda cuando te necesitaban. ¿Cuántas veces has hecho cosas que te avergüenzan? Que si yo las diría aquí, dirías, ay no. ¿Cuántas veces en lo secreto de tu corazón has permitido que se asienten cosas que tú dices después, ¿cómo pude hacer eso? Y ahí es donde Jesús dice, no a ellos, no, a mí. ¿Se merece nuestro Señor que vengamos a hacerle demandas? ¿Dónde está mi último modelo? ¿Dónde está mi iPhone, Señor? ¿Se merece Jesucristo que hagamos eso? Vergüenza nos debería dar, como dicen mis hijos, vergüenza ajena. Pero ya estamos aquí y ahora. Si tú no amas a Dios, haz como yo cuando era niña. Dios, enséñame a amarte, no te amo. Sé sincero delante del Señor. Él te conoce. Incluso yo a veces le digo, Señor, yo pienso que te amo, pero si no te amo como debería amarte, ayúdame, porque yo te quiero amar como debo amarte, como tú te mereces. ¿Y saben cómo me hago el análisis? Cuando me enojo con algún hermanito o hermanita que no colabora, digo, Señor, perdóname, no te estoy amando como te mereces. Si me cuesta venir a la iglesia y prefiero cualquier otra cosa, tal vez no te estoy amando como tú te mereces. Si no me levanto de madrugada o de mañanita antes de cualquier actividad y te doy mi primera oración, tal vez no te estoy amando como tú te mereces. Porque cuando yo amo, hago lo que sea. ¿Cuántas veces nos levantamos las mamás cuando estamos dando de lactar a nuestros bebés en la madrugada? 2, 3 veces a la madrugada. Y decimos, ay, Wambra, cómo friega, yo quiero dormir, déjame dormir. ¿Qué hacemos? Ay, mi amor, mi bebé, ya tranquilo, bebé. Y ahí con la boca abierta, medio dormida, cabeceando, acomodándonos como sea. No importa las veces que tengamos que levantarnos de madrugada a limpiar calzones embarrados de, ¿ya saben qué? ¿Por qué hacemos eso? Exacto. El Dios de amor no se merece tu amor. Si no te conmueve la Biblia y no te arranca lágrimas del corazón, ¿qué está pasando? Tenemos un problema. Si estamos cantando y yo les veo a los permítanme, hoy día estuve de chismosa y curiosa mirando así en la adoración. Y si no te conmueve la adoración, ya estás. Hay un problema. Si no te conmueve que Cristo haya muerto por ti, hay un problema. Si no te enteraste y hoy es la primera vez que escuchas, estás salvado, perdonado, justificado. Pero si ya llevas años en Cristo y te da lo mismo leer la Biblia que no leerla, hay un problema.
Quizás el problema radical sea que te falta ese amor que Cristo tuvo por ti para morir en la cruz. Si alguien alguna vez te prestó dinero y te salvó de una dura y obviamente pagaste, y esa persona te necesita y te dice, ven, acompáñame, solo acompáñame, no te está bien pidiendo ni plata. No sales corriendo a acompañarle. Estás agradecido por algo que hizo por ti, porque te salvó de una. Cristo te salvó de la eternidad de condenación. Y Él te dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué vas a hacer? Es tu decisión. Yo solamente he traído el mensaje. La decisión es tuya. Ninguna incomodidad te va a estorbar. Ni el calor que hace aquí te va a impedir venir. Ninguna enfermedad te va a detener. No vas a dejar de orar, es que me enfermé, o sea que Dios no me ama. Vas a empezar a entender por qué te enfermas, por qué esto, por qué este otro. Yo les dije al iniciar, ya entendí por qué me quedé torcida ahí en la casa la semana pasada. Lo entendí. Gracias, Señor. Porque si no me quedaba torcida, no entendía. ¿Quieren saber qué? No les voy a decir para que no sean chismosos. Son cosas muy personales de mi padre conmigo. Ninguna escasez te va a limitar. Es que no tengo plata para irme a la iglesia. Mírate hacia abajo. ¿Tienes pies o no tienes pies? No les digo algo que no he vivido. En mi época de estudiante no tenía plata ni solo para el pasaje solo para el pasaje me daban mis papás para la universidad y regreso. Sí, así era, así fue. Bendito Dios que me dieron para estudiar. Gloria al Padre por eso. Pero no tenía más. Y usted sabe, bueno, en ese tiempo, ahora es otras cosas, que las copias, que el alquiler de las computadoras, que había que sacar plata de donde no había. Yo hacía trabajos para poder tener eso. Y luego, había que ir a las reuniones de jóvenes en ese tiempo. Imagínense, alguna vez fui joven. Y no teníamos plata. Y camine, vamos, camine. Llegaba cansada a cantar, a bailar, a saltar, luchando por no dormirme en la prédica, levantándome a lavarme la cara porque quería escuchar. Y de ahí de regreso a la casa con el pasaje para 2 buses había para 1 y tenía que ocupar 2. Caminaba hasta la siguiente parada para poder agarrar un bus. Y me sentía cansada, no, feliz. El devocional era a las 5 de la mañana. Levantaba a las 4 de la mañana. Mi papá, ¿a dónde te vas? Es que tenía que orar, ayunar para que mi papá me dé permiso para ir a la iglesia. Y hoy jóvenes, la mamá les dice, vamos a la iglesia. No, estoy cansado. A mí que me hubieran dicho, mi papá, vamos a la iglesia. Yo tenía que clamar para que me dé permiso para la vigilia. ¿Qué pasó, iglesia? Nos acomodamos. Es que no tenía ropa para irme. Yo iba con lo que tenía. Todos los domingos me veían con la misma ropa. Y había un retiro en Cali, me acuerdo. Estudiante, ¿de dónde mangos iba a sacar plata para poderme pagar el retiro en Cali? Oré, clamé, ayuné porque me quería ir. Y eso más que me dé permiso mi papá. Y me fui. ¿Y cuál era mi testimonio? Pude venir, gloria a Dios. Y hay retiros aquí. Es que no tengo. Güey, espérate, Cristo. Cristo se lo merece. ¿Y para quién era el beneficio del retiro? ¿Qué me dijeron en el retiro? Toma tu cruz y sígueme. Vi milagros, sí. Vi un señor que se caminó de lo que le llevaron en silla de ruedas, regresó caminando. Gloria a Dios, pero eso no fue lo que me afirmó. Fue levantarme de madrugada y subir un monte para sentir lo lindo que era buscar al Señor 4 de la mañana en el monte.
Y rendido del viaje y muerto de hambre. Y es más, llegábamos a servir. Ni siquiera llegábamos a que nos pongan la mesa. Es que no estuvo bonita la mesa. No había mesas. Comíamos en las vereditas ahí acomodadas como podíamos. No había asientos con espaldares. Era una banca larga de esas de madera. Y así eran 8 o 10 horas de charlas. En pocas pagando para ir a sufrir. Y ahora la iglesia, si no está la butaca cómoda, ya no vamos. Por favor, ya no les canso más. Póngase sobre sus pies que vamos a orar. Vamos a volver a rendirnos a Cristo como Él se merece. Perdónenme, les robé más del tiempo que era. Eso más, teníamos la reunión de jóvenes y yo no quería que se acabe, quería que sigamos. Pero si no llegaba a la casa a la hora que era, ay, la que me esperaba. Y vamos a evangelizar en las calles, vamos. Y vamos a danzar, yo como siempre era la de la danza. Vamos a hacer un programa en odontología, en la facultad de odontología. Ahí hasta nos apedrearon una vez. Nada estorba si se hace por amor. Es que los pastores no hacen nada. No, yo agarraba uno de esos días, me voy a evangelizar y me iba a la calle y agarraba unos trataditos y daba a la gente. ¿Y da vergüenza hablar? Claro que da vergüenza. ¿Y no hay que morir acaso para Cristo?